Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial con nuestro diputado lista por el Estado Miranda. Candidato. Perdón, candidato, Todavía no, todavía no. todavía es candidato. Próximo diputado, si el pueblo así lo decide, en nuestras próximas elecciones el 26 de septiembre. Profesor Navarro, bienvenido a Vive. Gracias, El Blanca. canal del Poder Popular, y yo aquí medio prestada en este programa especial, preparándonos para esta jornada que arranca hoy a las 12 de la noche con el gran cohetazo para iniciar la campaña admirable. ¿Cuál es este momento histórico, este ciclo bicentenario? ¿Qué es lo más importante de este proceso electoral del 26 de septiembre? Mira, buena pregunta. Estamos en yo pienso que estamos en un momento de la humanidad bien especial. En ese sentido, yo creo, Blanca, que nosotros somos como una especie de seres humanos privilegiados. Quiero decir, los que vivimos primero, esta generación que vive sobre la faz de la tierra, de seres humanos. Pero además, nosotros los venezolanos, además somos privilegiados dentro de los privilegiados, en el sentido de que somos actores y somos protagonistas y espectadores al mismo tiempo de grandes procesos, de grandes cambios. Yo pienso que, por ejemplo, hoy se está jugando, la humanidad se está jugando su futuro. Yo creo que es cierto lo que plantea el comandante Fidel Castro. Él está muy preocupado, lo ha señalado. Yo soy de los que piensa que el sistema de la lógica del capital, vale decir, el capitalismo que predomina en este momento dentro de la lógica del capital, yo creo que simple y llanamente no tiene respuesta para el ser humano, para la especie humana. Esto significa que si nosotros continuamos, nosotros la especie humana, continuamos dentro de esta carrera desenfrenada hacia la destrucción de la naturaleza, hacia la destrucción entre los seres humanos, simplemente no va a haber futuro. Y cuando digo no va a haber futuro, no estoy hablando de 1000 años, dentro de 1000 años, sino que yo diría que en muy corto tiempo se van a acabar las oportunidades de vida de la especie humana. Lo estamos viendo porque lo estamos viendo lo que está pasando en Rusia mismo, en Moscú, los incendios forestales, ahora incendios forestales y ahora hay nieve, de pronto está cayendo nieve en otros sitios donde no debía caer nieve, inundaciones terribles. Es decir, estamos asistiendo a cambios importantes desde el punto de vista climático, que son producto, sin duda, en buena medida de la acción del hombre, de la acción irresponsable del hombre. Entonces, a veces uno dice, bueno, el respeto a los derechos humanos, pero es que el respeto a los derechos humanos tiene que ver con los derechos humanos de los demás seres humanos, los que no han nacido todavía, o de los que están muy chiquiticos, como tu chamo, como mis nietos. Entonces, sí, los derechos humanos tienen que ver también, entonces, con los derechos de la naturaleza, de la madre naturaleza, la Pachamama. Entonces, el capitalismo, por su necesidad desenfrenada de acumulación, de incrementar la producción y por tanto incrementar el consumo, porque nadie va a producir si alguien no consume, entonces se generan los patrones de consumismo, los medios de comunicación, etcétera, nos lleva indefectiblemente a la destrucción de la especie humana por la vía de la destrucción de la naturaleza. Pero Fidel Castro también señala el peligro de una guerra nuclear. La decisión pareciera que haya sido tomada, lo está señalando Fidel de hace varios días, hace varias semanas, la decisión pareciera que ha sido tomada desde el punto de vista conceptual, toda la maquinaria está montada para generar una guerra y solo Obama es el que puede decidir. Claro, es el que aparentemente dirige al imperio hegemónico global. Entonces, estamos, como te decía, como un momento culminante, donde se puede definir, y ojalá se defina, y yo como socialista, como revolucionario, tengo que ser optimista, creo que se va a decidir a favor de los pueblos, creo que se va a decidir a favor de la humanidad. Y como dice Fidel, de nuevo citándolo, bueno, algún día le agradeceremos todos a Obama no tomar una decisión. Fidel confía en que Obama sea un hombre inteligente, en el sentido de que no se puede sacrificar a la especie humana. Todo esto tiene además que ver con la educación, por supuesto. Tiene que ver con la educación porque todos esos seres humanos que están en este momento tomando decisiones sobre la guerra o sobre la paz, sobre la vida o la muerte de los seres humanos, sobre la desaparición de la especie humana sobre el planeta o incluso de la vida sobre el planeta, son personas que de alguna manera pasaron por una educación. Estuvieron en aulas de clase, recibieron
el impacto del sistema educativo en sentido amplio. Yo digo que el sistema educativo no son solo las escuelas y las universidades. El sistema educativo son los medios de comunicación, son las vallas, es incluso la actitud o las actitudes que colectivamente nosotros propiciamos en la calle, la forma en que nos comportamos en la calle, educa a los otros seres humanos, tanto de nuestra generación como los más chiquitos. Entonces, en buena medida, estas decisiones están en manos de seres humanos que han estudiado y van a estar en el futuro, con mayor grado, en manos de seres humanos que tienen que haber estudiado, que tienen que haberse preparado. No estoy hablando solo de los científicos, que son importantes, pero estoy hablando de los científicos, los que van a hacer la política, los que van a tomar todo tipo de decisiones y, por supuesto, un elemento que a veces uno deja de lado, los que hacen el tema cultural. ¿Por qué? Porque el tema de la cultura, del desarrollo de la cultura, tiene que ver, Blanca, con la posibilidad del disfrute de la vida de una manera distinta, no con el consumismo. No que tú encuentres solo satisfacción yendo al centro comercial y por tanto obligado a comprar, a consumir cachivaches que muchas veces vas a botar en corto tiempo porque sale un nuevo cachivache que también te dicen que es muy bueno y que no puedes vivir sin el cachivache nuevo. Estoy hablando de televisores, estoy hablando de toda la parafernalia del consumismo. Entonces, esa nueva generación de seres humanos que ya estamos empezando a formar en Venezuela y que se está formando en el mundo entero, con criterios distintos acerca de la educación, orientaciones distintas acerca de la educación en sentido amplio, repito. En manos de ellos está el futuro de la humanidad. Entonces tenemos que confiar también, además, tenemos que confiar en esos seres humanos. El 26 de septiembre, quienes representan esa visión capitalista, neoliberal, que son expresiones de la Cuarta República, y que en este momento se plantean ellos dicen reforma, entre una de las leyes que ponen, entre comillas, reformar, es la ley de educación. Realmente una transformación hacia una educación liberadora es una amenaza a todo el modelo neoliberal. Claro, desde luego. Desde luego. Primero, hay la Ley Orgánica de Educación, nuestra Ley Orgánica de Educación que fue aprobada hace un poquito más de un año y 2 semanas, 15 de agosto del año pasado, 2009. Esa, primero, como ley orgánica que es, pretende organizar el sistema educativo. Distinta a la ley orgánica anterior, la ley orgánica que estaba del año 80, vigente desde el año 80, esa ley orgánica de educación era mucho más que una ley orgánica de educación, casi era un reglamento en algunos aspectos, para algunas cosas. En cambio, para materia de educación superior, no hablaba de la educación superior, lo dejaba a una ley de universidades, en efecto. Pero, por ejemplo, el tema de adecuar la ley a las exigencias de nuestra Constitución, eso por supuesto no podía ser previsto en esa ley. Me refiero en particular al tema de la autonomía universitaria, que está muy en discusión en este momento. La autonomía universitaria por la cual luchamos los que hoy, en buena medida, estamos hoy con este proceso e impulsamos esta ley orgánica de educación. Es una autonomía universitaria que impulsaba la participación popular, que incorporaba, que quería abrir las universidades para que el pueblo entrara a las universidades. Esa autonomía universitaria no es la que está recogida en la ley de Caldera. La ley de Rafael Caldera, la ley de universidades, que en algunos elementos está derogada por la ley orgánica de educación, aunque algunos rectores dicen que no es así, pero la ley orgánica de educación está por arriba de la ley especial de educación, de la ley de universidades. Bueno, por ejemplo, en esa ley la autonomía y por tanto la democracia interna universitaria, que tiene que ver por supuesto con la autonomía, esa democracia universitaria interna era solo para los profesores. Los profesores eran iguales, unos más iguales que otros, porque había los profesores instructores que tienen una buena parte de la carga académica, incluso muchas veces en muchas facultades, una carga académica mayor que el resto de los profesores de escalafón, y sin embargo ellos no votan. Y por otra parte, los estudiantes tenían una fraccioncita muy pequeña, su voto del voto de un profesor. O sea, no era una comunidad de iguales, y tampoco los empleados administrativos y los obreros. Bueno, uno de los elementos que tiene la Ley Orgánica de Educación es que expande las posibilidades de que toda la comunidad universitaria se exprese en la elección, por ejemplo, de sus autoridades. No dice
que las autoridades, que cualquiera puede ser, porque eso es una de las formas en que han criticado, haciendo una caricatura de la elección. Dicen, bueno, entonces el portero, además despreciando al portero, entonces el portero puede ser rector. No, eso no lo plantea la ley. Lo que plantea la ley es que todos pueden decir quién es el rector. ¿Entre quiénes? Entre los que tienen capacidad para ser rector, por supuesto. ¿Cuáles son los que tienen una cierta formación, etcétera, etcétera? Entonces, por ejemplo, eso es uno de los elementos que ellos quisieran hacer retroceder. Porque esa autonomía que implica democracia no es lo que ellos quieren en la universidad. La autonomía que quieren ellos en este momento es una autonomía que les permite a los rectores de las universidades, por ejemplo, emplear los recursos de la universidad para asignarle recursos a un candidato electoral o a una actividad de la contrarrevolución, de la conspiración. Esa es la autonomía universitaria que ellos quisieran ahorita. Una autonomía universitaria que no está relacionada con la entrega de cuentas, con una entrega transparente de cuentas hacia la propia comunidad. Fíjate que la Ley Orgánica de Educación también plantea que en las universidades va a existir un consejo contralor. No es el Estado, no es el gobierno, no es Chávez el que le va a hacer la contraloría. No, no, no. Entreguen cuentas a su gente, a la comunidad universitaria, comunidad formada por profesores, estudiantes, empleados administrativos y obreros. Entonces, lo que busca, al contrario, yo diría que esta ley de universidades, esta ley orgánica de educación, que hay que desarrollar ahora, las leyes especiales, esta ley orgánica de educación, es mucho más democrática e incluso mucho más autonómica, y se puede demostrar en el texto, mucho más autonómica que las leyes, que la ley universidad vigente. Yo puedo recordar un poco, yéndonos a lo que era el modelo cuarto republicano, cómo empezaron a proliferar a partir de finales de los 80 y todos los años 90, muchísimos colegios privados, hasta en sectores populares, y un abandono tremendo de la educación pública. La mayoría de nuestros maestros tenían cargos a los que iban algunas pocas horas a la escuela pública y luego formalmente a la privada. Como pasaba en la salud también. En la salud pasaba exactamente lo mismo. ¿Cuál era la tendencia? Es decir, ahí asumir la educación como un privilegio, solo los que pagan pueden tener acceso a la educación y no la educación como un derecho de todas y de todos. Fíjate que ese es un criterio que incluso... Y luego el pago de la matrícula, claro, para inscribir, donde más de 1 millón de niños, cuando llega la revolución, pueden participar del sistema educativo porque se quita esta, claro, inscripción. Fíjate, es que aquí vamos a un elemento que es fundamental, que viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo, es el tema de la división social del trabajo. ¿Qué implica la división del conocimiento, la división social del conocimiento? Esto es que ciertas clases sociales tienen acceso a unos ciertos tipos de conocimiento y otras clases sociales tienen... Primero, si tú admites que la sociedad puede vivir con clases sociales, entonces ese es el punto de partida para generar una sociedad en la cual el conocimiento también se distribuye inequitativamente, a partir no de las competencias que puede tener cada quien, porque somos diferentes. A lo mejor tú tienes más aptitudes para las humanidades, para las letras, tu naturaleza, y a lo mejor yo como ingeniero, y por eso soy ingeniero probablemente, tengo más habilidades para los números. Eso nos hace diferentes. Eso hace que tú tengas unos intereses distintos a los intereses que tengo yo. Pero el problema es que si esa diferencia depende de la capacidad adquisitiva tuya, cuando se privatizan los derechos de la gente, cuando tú, por ejemplo, tú puedes recibir salud, buena o mala, tú tienes derecho a recibir salud, asistencia de salud, sistema de salud, pero va a ser buena o mala o peor dependiendo de la capacidad que tú tengas de pagar. En la educación, la tendencia de las últimas probablemente 3 décadas de la Cuarta República fue cada vez más hacia una privatización. Yo pienso que estamos en un momento de la humanidad bien especial. En ese sentido yo creo, Blanca, que nosotros somos como una especie de seres humanos privilegiados. Quiero decir, los que vivimos primero, esta generación que vive sobre la faz de la tierra, de seres humanos. Pero además, nosotros los venezolanos, además somos privilegiados dentro de los privilegiados, en el sentido de que somos actores y somos protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial con nuestro diputado lista por el Estado Miranda. Candidato. Perdón, candidato, todavía no. Es candidato. Próximo diputado, si el pueblo así lo decide, en nuestras próximas elecciones el 26 de septiembre. Profesor Navarro, bienvenido a Vive.
Gracias, el Blanca. canal del Poder Popular, y yo aquí medio prestada en este programa especial, preparándonos para esta jornada que arranca hoy a las 12 de la noche con el gran cohetazo para iniciar la campaña admirable. ¿Cuál es este momento histórico, este ciclo bicentenario? ¿Qué es lo más importante de este proceso electoral del 26 de septiembre? Mira, buena pregunta. Y espectadores al mismo tiempo de grandes procesos, de grandes cambios. Yo pienso que, por ejemplo, hoy se está jugando, la humanidad se está jugando su futuro. Yo creo que es cierto lo que plantea el comandante Fidel Castro. Él está muy preocupado, lo ha señalado. Yo soy de los que piensa que el sistema de la lógica del capital, ¿vale? Es decir, el capitalismo que predomina en este momento dentro de la lógica del capital, yo creo que simple y llanamente no tiene respuesta para el ser humano, para la especie humana. Esto significa que si nosotros continuamos, nosotros la especie humana, continuamos dentro de esta carrera desenfrenada hacia la destrucción de la naturaleza, hacia la destrucción entre los seres humanos, simplemente no va a haber futuro. Y cuando digo no va a haber futuro, no estoy hablando de 1000 años, dentro de 1000 años, sino que yo diría que en muy corto tiempo se van a acabar las oportunidades de vida de la especie humana.